por supuesto, con muchísimo, pero muchísimo gusto a la doctora Violeta Vázquez Rojas para platicar. Mañana se cumple un año más de la victoria de Andrés Manuel López Obrador en las urnas para alcanzar la presidencia de la República en el tercer intento, en una contienda electoral. No le digo competencia, mi querida Violeta, porque desde un principio fue de verdad la diferencia abismal entre Andrés Manuel y Ricardo Anaya y José Antonio Mízquez Ureña. Te saludo como siempre con muchísimo gusto, honrado por supuesto de que estés en este espacio y te escuchamos. Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas noches a toda tu audiencia. Pues sí, creo que es un buen momento para recordar lo que pasó hace 4 años y creo que es, como dices, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que, como dices bien, no se trató de una victoria electoral común y corriente, ¿no? López Obrador no era un político que se presentó a elecciones y ganó por una mayoría relativa. Era una campaña que venía precedida por 2 intentos previos, uno de ellos muy dramático en 2006, donde quedó a 0.56% de diferencia de Felipe Calderón, que al final pues se quedó con el triunfo de la presidencia. Y esa cifra nunca la vamos a olvidar quienes vivimos de cerca en ese tiempo, ¿no? Los años de 2006 eran verdaderamente los de una sociedad polarizada, que me parece que ha cambiado muchísimo en los últimos 16 años a una sociedad donde hay consensos mayoritarios más claros, ¿no? De parte, digamos, a favor de un proyecto de gobierno. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es una victoria común y corriente, y también era una victoria donde el movimiento obradorista sabía que el triunfo no podía ser por la vía simplemente de ganar con un voto o más, ¿no? Tenía que ser un triunfo aplastante para poder garantizar que no jugaran en contra las reglas no escritas del acceso al poder en este país, ¿no? Que ya habían jugado en contra en 2 elecciones anteriores. Fueron campañas que también tuvieron que lidiar con desinformación, con campañas sucias, con carretadas de dinero, con calumnias, ¿no? Todo eso hay que recordarlo para tener en cuenta que no es un triunfo cualquiera el que vamos a conmemorar mañana. Tampoco se trata de un político común, ¿no? O sea, la gente que ha apoyado a López Obrador durante todos estos más de 20 años de trayectoria política, digamos ya por sí mismo, no es que apoyen a un político común y corriente, ¿no? Sino realmente es un líder social, ha forjado su propio movimiento. Y esto no lo digo por echarle flores, lo digo porque pues es parte de comprender el fenómeno político que es López Obrador, ¿no? No es un político como, pues no sé, como un López Portillo o cualquier otro emergido de camarillas o de cúpulas partidistas. El movimiento que López Obrador forjó sí tuvo, pues, para poder acceder al poder, que siempre fue uno de sus propósitos, acceder al gobierno por la vía pacífica, pues tuvo que jugar con las reglas de los partidos políticos y por lo tanto forjarse como un partido político, pero eso no lo convierte en un político tradicional. Y creo que esas son cosas que hay que tener en cuenta cuando hablamos del triunfo que vamos a conmemorar mañana, ¿no? Ya mañana el presidente, como siempre en estas ocasiones, va a dar un informe y la gente evaluará, pues, de ese informe qué cosas se han logrado y qué cosas no, qué cosas han cambiado. Y creo que también otra cosa que hay que tener en cuenta, hay que tener muy pendiente, es que el futuro que se esperaba hace 4 años no fue lo que iba a ser, ¿no? Nos tomó por sorpresa una pandemia y todas los planes, pues, algunos se vinieron abajo, pero algunos todavía salieron más o menos ahí, se pudieron salvar, ¿no? Ese es el tipo de cosas que hay que evaluar a partir de mañana, ¿no? Que las cosas no salieron exactamente como pensábamos, pero pues, no sé, ya cada quien evaluará si han salido bien, si han salido mal, o si pudieron haber salido mejor. Mi querida y admirada doctora Violeta Vázquez Rojas, como siempre, muchísimas gracias y nos escuchamos y vemos la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Jesús. Muchas gracias. Gracias a la doctora Violeta Vázquez Rojas y seguimos con este espacio de opinión, de análisis.